a eso vamos, ¿no? Que era el principio, no ser pasivo en el sentir o creer que sé y entonces con esto yo ya, sino que una vez que yo creo que el concepto lo he comprendido en su profundidad, tomar esa comprensión como incompleta e intentar experimentarlo. Entonces, para intentar experimentarlo, existen diferentes prácticas que yo puedo intentar realizar para ver si puede ser. Entonces, por ejemplo, el Atman Vichara es la indagación sobre el yo, o lo que es lo mismo, intentar encontrar al Dios interior. Desde el punto de vista del yoga, se considera que hay diferentes fases prácticas para poder realizar esto. Entonces tienes los yamas, los niyamas, los asanas, los pranayamas, los pratyaharas, los dharanas, dhyanas y samadhis, que son las diferentes fases de experimentación de la divinidad. Entonces, en el Atman Vichara, que es la indagación sobre el yo, la práctica es una práctica meditativa que consiste en intentar encontrar al Dios interior. Para intentar encontrar al Dios interior, lo que hago es una introspección profunda hacia el interior, intentando encontrar al perceptor último, intentando encontrar a quien está detrás de todos los objetos. Entonces, esto se consigue con la práctica de Pratyahara, que lo que significa es la retracción de los sentidos. La retracción de los sentidos es que yo hago diferentes fases de meditación en las que voy yendo más allá de lo que veo, más allá de lo que oigo, más allá de lo que siento, más allá de lo que pienso, más adentro de lo que percibo, más adentro de los conceptos, más adentro de las sensaciones corporales, más adentro de las sensaciones espaciales, más adentro, más adentro, más adentro, que esto se hace también con la técnica del neti neti, que significa ni esto, ni esto, ni esto. Entonces yo soy consciente de esto, lo desestimo y me voy más al fondo. Soy consciente de algo, lo desestimo y me voy más al fondo. Soy consciente de algo, lo desestimo y me voy más al fondo. Eso sería, digamos, la práctica que va descartando todo lo que es exterior, todo lo que es objeto de percepción, y va buscando el sujeto de percepción hasta que consigo experimentar ese sujeto de percepción. Ese sujeto de percepción al principio se manifiesta como vacío, y cuando el vacío yo lo intento mirar como sujeto, entonces cabe la posibilidad de que se experimente, digamos, la chispa interior, la chispa divina. Eso sería como la vía de la introspección hacia adentro, que es muy recomendada por muchos maestros. En mi caso personal, yo soy más de la vía exterior, es decir, de intentar percibir el mundo, percibir la divinidad y percibir la identidad en el mundo manifiesto, en el mundo real, ¿no? Entonces, lo puedo hacer con los diferentes seres. Por ejemplo, es muy fácil hacerlo con un bebé o con un animal. Es muy fácil porque esos no tienen la estructura del yo. Entonces, la mirada pura de un bebé, si tú tienes un bebé y te pones a mirarle a los ojos al bebé e intentas percibir ese bebé como que detrás de los ojos del bebé y detrás de tus ojos está el mismo ser, entonces es como que percibes al niño como divinidad y percibes al que lo percibe como divinidad, entonces de alguna manera se unifican. Con un animal, lo mismo. O con un paisaje. Creo que hay alguien fuera y no puede entrar. Por ejemplo, con un paisaje, me habréis escuchado intentar utilizar el truco de, yo lo llamo pasear por dentro de ti mismo. ¿Sí? Pasear por dentro de ti mismo es, suponte que estás sentado viendo unas montañas o en un bosque, entonces en vez de considerar que el bosque o que las montañas están allí,
y yo estoy aquí, lo que hago es imaginarme que a mí me han metido, me han disminuido, me han hecho pequeñito, ¿sí? Y me han metido dentro de mí mismo. Como si tú te cogieran y te hicieran una reducción de estas con una máquina diminuta, de disminuir, y entonces te colocan dentro de tu cerebro. Entonces tú, si pudieras viajar por dentro de tu cerebro, tendrías la sensación de que lo de fuera eres tú, y a la vez que tú paseas por dentro de ti mismo. ¿Me seguís más o menos esto? Entonces, es que el yo se identifique con que lo que él es lo de fuera. Entonces, el truco que yo uso, que es a mí me viene muy bien y que es muy interesante, es este, ¿no? Yo me pongo a mirar un paisaje y entonces considero que estoy mirándome a mí mismo desde dentro de mí mismo. O sea que las montañas que yo estoy viendo son, digamos, las fronteras de mi cerebro, suponte, ¿no? O de las colinas donde yo estoy. Entonces hay un momento en el que la cosa hace ¡puc! Y se coloca experiencialmente con esta sensación de unidad del ser. Entonces, yo soy el que percibe, yo soy el que percibe, lo que percibo soy yo, y por tanto eso pasa a ser divino en el momento en que eso sucede, porque es divino el momento en el que el sujeto que percibe y lo que se percibe se manifiestan como la misma cosa, como no dos. O sea, ahí lo tenía por ahí apuntado. Que viene de dos, disgusto. En griego, significa también como malo, o como, sí, dúo, o sea, todo lo que sea dualidad tiene el origen de malo, y todo lo que tiene unidad, igual que whole, completo, y salud, se parece mucho. Health, whole, ¿sí? O sea, la unidad siempre es salud, perfección, lo que es, y dos es separación, dualidad, disgusto, desagravio. Sí, no, desagravio no sirve, pero que el origen etimológico de la dualidad, en el origen del dos, es la separación, con lo cual es el sufrimiento, que es de donde viene el mito de la caída del paraíso. Eran uno con la divinidad, y al comer del árbol del bien y del mal, o sea, al diferenciar las cosas en yo, no yo, bueno, malo, listo, tonto, bello, feo, pues entonces caigo en el infierno. Entonces, dos prácticas principales: una, intentar experimentar la divinidad interior; otra práctica es intentar experimentar la divinidad exterior, la identidad en el exterior. Otra práctica, por ejemplo, que a mí me ha resultado a veces útil es, por ejemplo, ver vídeos de conferencias de maestros que tengan un alto nivel de conciencia, pero sin sonido. Tú no piensas en lo que están diciendo, sino lo que haces es intentar percibir su feeling, ¿sabes? Cómo él mira, cómo ella se mueve, ¿no? O meditar sobre, por ejemplo, la mirada de Ramana Maharshi. O sea, ahí veis, voy a utilizar el juguetito este. Pin, pin, pin. Bueno, no se va a ver porque la luz no nos va a permitir verlo. Pero... Uy, a ver. Ahí veis que tenemos una foto de Ramana Maharshi, ¿sí? Que es uno de los más grandes del siglo pasado. Entonces tú puedes meditar directamente sobre la mirada de Ramana Maharshi, simplemente observarle e intentar sentir lo que él siente, ¿no? Ves un vídeo por ejemplo, de Mooji, que es a mí un maestro que me gusta mucho, no sé si le conocéis, pero Mooji es alguien que a quien es muy fácil hacerle esto, ¿no? De mirar a ver cómo se está sintiendo él. ¿Cómo se escribe ese nombre? Mooji,
M-O-O-J-I. 3 prácticas, por tanto: indagación interna, indagación externa, o sea, expansión de la identidad a lo externo, introspección de la búsqueda a lo interno, y la presencia del maestro, ¿no? Por eso satsang, el término sánscrito satsang, significa como aprendizaje por la presencia del maestro, simplemente en su presencia. Ramana Maharshi, cuando iban a que él impartiera enseñanzas, él muchas veces lo que decía era: siéntense simplemente en mi presencia y perciban lo que sucede cuando están aquí, ¿no? Entonces solamente la propia presencia física del maestro cerca de ti lo que hacía era que por una especie de osmosis emocional se te pasa el cuelgue. Igual que cuando estás con alguien que está mal, se te acaba quedando el feeling, pues cuando estás con alguien que está muy ennafrado, se te puede pasar el feeling. Pero para eso no tengo que estar solamente en lo que está diciendo, sino en cómo se siente, cómo... ¿sí? Es guru yoga, en realidad, que es devoción al maestro iluminado. Entonces, decíamos que divinidad, identidad y realidad son la misma cosa, y que esto es una experiencia. Y para llegar a esa experiencia, lo ideal es no ser pasivo, simplemente recibiendo la información y creyendo que ya lo tengo controlado, sino intentar prácticamente experimentar eso que ya es. Porque para experimentarlo no tengo que hacer una cosa que no está sucediendo. Lo que tengo que hacer es retirar una cosa que sí está sucediendo y que me impide que eso se manifieste. Para poder hacer esa transformación interior, en las tradiciones espirituales, por ejemplo en el yoga, se nos plantea los yamas y los niyamas. En el cristianismo se nos plantea el concepto de la virtud. En los conceptos filosóficos se nos plantea el concepto de la ética. ¿A dónde va eso? Pues a que esa ética natural, ese concepto de la moral, entre comillas, porque moral no es una buena palabra para decirlo, ética es más bonito, ¿no? La virtud es que el cristianismo se ha quedado con las mejores palabras, pero la virtud, o lo que son en las tradiciones los mandamientos, ¿sí? Una serie de normas que nos dicen que tenemos que seguir para poder alcanzar la divinidad, ¿qué es lo que está pretendiendo? No está pretendiendo que nosotros seamos buenos chicos o buenas chicas. Lo que está pretendiendo es que nos alineemos con un tipo de comportamiento, con un tipo de percepción, con un tipo de acción que es antiegoica. Al ser antiegoica, esa percepción va disolviendo los agregados del yo, los constructos del ego. Entonces me es mucho más fácil saltar a las experiencias espirituales, porque el comportamiento impecable, que se diría en el nahualismo de Castaneda, ¿no? El ser impecable como guerrero, lo que te hace es es como una especie de imitación del comportamiento que tú tendrías si estuvieras iluminado. Imitar el comportamiento que tú tendrías si estuvieras iluminado. Porque cuando se producen las fases iluminativas, que son infinitas, al tú darte cuenta, por ejemplo, que el mundo exterior eres tú, lo que sucede de manera innata es que tú tratas al otro como a ti mismo. Porque al ser otro tú, pues tú lo que quieres es el bien tuyo. El bien tuyo como cucaracha, el bien tuyo como rata del campo, el bien tuyo como arbolito de la pradera y el bien tuyo como señora Agapita, la del pueblo. Si yo soy lo de fuera, yo quiero amar a lo de fuera y cuidarme y cuidar a lo de fuera. ¿Qué pasa? Pues que si yo no he hecho un proceso terapéutico,
El problema es que yo voy a amar a lo de fuera como me amo a mí, y si nosotros no nos amamos bien, pues no podemos amar bien lo de fuera, y entonces ahí hay una contradicción. Por eso se requiere de un camino ético y de un camino terapéutico para que las fases espirituales o las fases iluminativas estén favorecidas por la transparencia del ego. Hay una ética natural y sin esfuerzo que se genera por el estado iluminativo, que es una ética natural. O sea, tú te comportas de manera completamente natural y espontánea. No es que tú te fuerces a ser un buen chico, es que te sale innato. Eso no quiere decir, que es una mala interpretación y que tenemos que tener claro, que tú te dejes avasallar, pisar, invadir, mangonear o engañar. No, porque si tú haces eso, lo que está pasando es que tú estás amando al otro más que a ti mismo. Es decir, estás dando prioridad al externo. Y tú tienes que amar al otro como a ti mismo, incluida la propia autodefensa. Incluida la propia autodefensa. Question. Es que como que dijiste antes, luego se produce un conflicto, ¿sabes? Te sienta mal. Ya, pues eso lo que haces es, si puedes, no la matas. ¿No? Los Sikhs, pues una tradición de la guerra a las galaxias, ¿no? ¿No? Que son los Sikhs, los que van incluso con los que llevan el turbante van con una escobita cuando van andando, limpiando así para no matar bichos. Yo lo que diferencio es una diferencia entre el daño consciente y el daño inconsciente. ¿Sabes? El daño consciente y el daño inconsciente. Y luego está en la o sea, tú tienes que de alguna manera ir procesando el equilibrio en esto, ¿no? Porque si no, no, estate allí. Vete a tu sitio, gordo. Bueno, déjale, si quiere venir aquí, que venga. Madre mía, lo van a... Es que se va a empeñar. Estate ahí, gordo, estate ahí. Es que el Zen está viendo que... El Zen está viendo que están hablando de animales y se va a poner aquí a decir, no tenéis ni puta idea de lo que... A ver, que yo os lo explico. Sí, entonces te va a llevar necesariamente a una ética mayor. Otra cosa es que tú no entres en una compulsión de no me puedo sentar en el sofá a ver si hay un ácaro, ¿sabes? Pero eso tienes que irlo manejando tú porque es un equilibrio, ¿no? Es como lo de la alimentación de animales. Si lo llevas al extremo dices, pobre lechuga. No es un ser, sí es un ser, pero es que en la naturaleza, tal y como está hecha, la vida se alimenta de muerte. Entonces, el organismo para que siga vivo se tiene que alimentar de vida. Nosotros no comemos casi nada muerto. Comemos cosas vivas, vegetales, animales. La vida se alimenta de vida. Entonces, ahí tú tienes que ver en tu proceso y en tu camino hasta qué punto te parece que es más fácil o menos fácil. Entonces, por ejemplo, hay tendencias que, por ejemplo, comer mamíferos, cuanto más cerca evolutivamente está la especie que te estás comiendo, digamos que más sentimiento de culpa tienes porque más empático eres con ella, ¿no? Si te comes un mono, pues es como, o sea, como me voy a comer un mono, ¿no? Pero si te comes un salmón, que está como ahí lejos, en la movida evolutiva, pues es como, bueno, pues un salmón como que no tiene tanto rollo como un mono, ¿no? O como un perrito, ¿no? Pues claro, son mamíferos, están muy cerca en la fase evolutiva y cuanto más cerca estás en la fase evolutiva, pues más de repeluco te da comértelo. O sea, no te comes a tu prima Pili porque está muy cerca en la fase evolutiva tuya, ¿sabes? Hay gente que sí, ¿sabes? Pero ese proceso en el que a los demás seres los consideras divinos y no sé qué, pero como tú también eres y necesitas esto, pues puedes hacerlo de una manera devocional. Es decir, el problema es que no lo tomas como un acto sagrado en el que tú
por ejemplo, cazas para alimentarte. O sea, a mí me parece pecado, digamos, o me parece malo para el desarrollo propio y para la propia vida, pues, por ejemplo, para ensalzar el ego, cazar, ¿no? Yo mato un elefante para sentirme poderoso. Pues, hombre, a mí esto me parece un horror. Me parece un horror. Otra cosa es que tú estés con hambre y tus hijos y caces un conejo y te lo comas. Porque tú tienes derecho a la vida y la vida está diseñada que tú tienes que alimentarte de seres vivos, incluidas las plantas y los vegetales. Pero otra cosa es que tú, para hacerte una foto y ensalzar tu yo y decir qué poderoso soy, que mata a un bisonte, hagas esto, ¿no? Es otro mundo, es otra cosa. Alguien iba a preguntar algo, una voz masculina. En principio, moral es una serie de normativas que se ponen, ¿no? La moral cristiana, la moral islámica, la moral de izquierdas, la moral de derechas, ¿no? Es como una serie, un compendio de normativas que se pone. La ética es más o menos lo mismo que la virtud. O sea, es una serie de... O sea, es como el tipo de comportamiento que tú realizas y el tipo de comportamiento que tú realizas en base a la percepción que tú tienes, y eso es como el fruto de un estado de conciencia, ¿no? Entonces, la diferencia entre la moral y la ética es que la moral es impuesta y la ética es como interna. Tienes que introducir esa moral y comprobar si a ti te sirve, porque si no, tenemos el problema entre la normativa exterior y mi voluntad interior. Es decir, yo debería poder seguir los mandamientos morales, digamos, por una cuestión de creencia propia y de que creo que son lo que debo hacer, y no por evitar un castigo, que es el problema de la moral, ¿no? La ley, por ejemplo, en el sistema político, pues claro, si te imponen, tienes que llevar mascarilla, no sé qué, no sé cuánto, pues esto es una imposición. Ahora, yo puedo tomármelo como una verdad y entonces es una norma que yo introyecto y que considero que es adecuada, o puedo tomármelo como una imposición exterior y entonces lo que hago es saltármela cuando puedo, o creer que me están engañando, o tal. Y esto tiene que ver también con la relación paternal, en el fondo, ¿no? Porque en la infancia los niños lo que hacen es recibir órdenes de sus padres, y si las órdenes de sus padres han sido benévolas, o sea, han sido malévolas o caóticas o cambiantes o inadecuadas, pues entonces el niño se le queda dentro la sensación de que la normativa exterior no está cualificada, y entonces se monta una rebeldía estructural. Por eso la sabiduría, la ética correcta, en mi conocimiento, lo que te lleva es a que tú adquieres una virtud innata y natural cuando eres capaz de discernir si la imposición exterior tiene sabiduría y benevolencia. Es decir, es lo suficientemente sabia y busca el bien común, no el bien de mi parte o de tu parte. Si busca el bien común y es adecuado, pues entonces simplemente... si lo que estamos buscando es que no se transmita la pandemia, y yo considero que la normativa de llevar mascarilla es adecuada y además es benévola desde el punto de vista de que todo el mundo intenta favorecer a todo el mundo, ¿no? Pues entonces me la pongo no sintiéndome que estoy siendo subyugado por una autoridad negativa, sino que lo considero que yo haría lo mismo aunque no me lo mandaran. Esa es la ética natural, que es una ética que nace de manera espontánea del estado de conciencia en el que tú estás. Tú no es que te fuerces a ser bueno, es que tú empiezas a funcionar de una manera más benevolente, más bondadosa, simplemente porque tú consideras que lo de fuera no es fuera. Entonces tratas al otro como a ti mismo. Por eso la verdad de amarás al otro como a ti mismo y a Dios en todas las cosas, pues es una verdad absoluta. Es un Sanatana Dharma. Amarás al otro como todas las cosas, amarás al otro como a ti mismo y a Dios en todas las cosas. O sea, Dios es todas las cosas y el otro eres tú. Y eso produce una tendencia natural. ¿Cuáles son las tres, digamos, vías de la virtud? De la virtud. Pues por una parte sería la humildad, que es otra palabra que también está súper mal entonada, porque humildad no es que uno se degrade a sí mismo. Eso es ego. Degradarse a sí mismo es importancia personal. Es que soy más
tonto que los demás, es que soy más feo que los demás. Pero eso es que ya me estoy separando. Me estoy separando y yo me estoy inflando de una cualidad negativa, pero me estoy inflando de una cualidad negativa. Entonces, humildad significa que uno es igual a otros. ¿Y cuándo es el máximo nivel de uno igual a otro? Pues cuando uno no es que piense mal de sí mismo o bien de sí mismo, es que directamente no piensa en sí mismo como separado, sino piensa en sí mismo como mundo. Piensa en sí mismo como experiencia. Cuando dice yo, se refiere a mi vida, o yo mi vida, o yo vida, que decía Whitman, ¿no? O mi yo mi vida. O sea, tú cuando tú te mueres, la vida se va entera. Cuando tú naces, lo que haces, aparece la vida entera. Cuando tú te mueres, la vida se va entera. Para ti, la vida se va entera. De lo cual se deduce que lo que tú eres es o yo o vida. Cuando yo soy la vida, entonces el concepto de sí mismo el concepto de sí mismo como separado no tiene sentido. Por tanto, orgullo de sí mismo o vanidad y degradación de sí mismo son ego. Humildad es no tener en cuenta la idea de ti mismo para funcionar. No estar pensando que las cosas te dejan en algún sitio. Cuanto menos idea de ti mismo tienes, más te dan igual los halagos y las críticas. Más te dan igual. Te dicen, es que yo creo que tú eres un tonto las narices. Y entonces tú haces, y sigues con lo que estás, porque eso es como que no hay nadie que reciba la movida, ¿no? Decía Buda, cuando me insultas, el que arroja ascuas es el que se quema las manos. O sea, es como decir, no hay nadie aquí que reciba el insulto, no hay nadie aquí que reciba el halago. Con lo cual, como el dominio de las personas lo hacemos en base al halago y a la amenaza, o sea, al ataque, pues una persona que no tiene una estructura del yo que defender, pues no es gobernable. Porque no quiere halagos y le dan igual las críticas. Porque simplemente, pues, es como que te ves a ti mismo diciendo, ¡eres gilipollas! Entonces tú no haces nada, o sea, te ves a ti mismo ahí siendo Pepito que dice, ¡eres gilipollas! Y entonces tú piensas, ¿qué le pasará a Pepito? No piensas, ¿seré yo gilipollas? O, me ha hecho gilipollas. O, yo no soy gilipollas. Sino que piensas, ¿qué le pasa a Pepito? ¿Ves esto? Entonces, como tú piensas, ¿qué le pasa a Pepito? Y miras a ver cómo poder colaborar en su pedo chungo, pues a Pepito se le desmonta la estructura de dominación o el intento de mangonearte que tiene a través de la seducción, del insulto, de la amenaza. No eres gobernable en base a lo que le hacen a tu yo, a la idea que tiene todo el mundo del yo. ¿Por qué la gente se bloquea cuando habla en público? Pues porque inmediatamente el yo se vuelca sobre sí mismo al creer que me estáis mirando. Entonces me miro yo a ver cómo estoy haciendo y imagino las ideas que tenéis de mí y quiero imponeros una buena y ya está, ya me he quedado gilipollas, ya no soy operativo. La mirada del yo sobre sí mismo impide la expresión. Que eso no quiere decir que yo no me entere de lo que hago, sino que yo no juzgo lo que hago ni lo limito. La modificación se produce de manera natural. Y resulta que funciona de una manera mucho más espontánea, mucho más natural, mucho más libre y mucho más verdadera. Entonces, dentro del concepto de la virtud, que es el que estamos manejando, al principio hemos manejado el concepto de la pasividad o de la actividad. Después hemos manejado el concepto de la identidad, de la divinidad y de la realidad, y ahora estamos manejando los caminos que nos llevan a esto, ¿no? O sea, cómo ser activo en esto. Entonces, una de las maneras es a través de la virtud, que puede ser con una imposición externa siguiendo una normativa o dándome cuenta de que esa virtud puede desarrollarse de una manera espontánea y natural, con una ética libre, porque el estado de conciencia al que me lleva el discernimiento de la relación del mundo y yo hace que me comporte así de manera natural.
Entonces, por una parte, las características sería la humildad, es decir, no verso, o sea, no le dedico el tiempo a pensar sobre si yo soy qué, yo soy no sé qué, es que eso no tiene, o sea, es básicamente perder el tiempo, ¿no? Obviamente eso solo se puede hacer después de que el yo está fuerte y estructurado, porque si yo tengo un yo débil y neurótico, pues voy a intentar, o sea, es sano que yo haga un trabajo de estructuración del yo para poderlo disolver. O sea, el yo es como el Tetris, cuando las piezas cuadran desaparece. ¿Sí? ¿Os acordáis del Tetris? Cuando no cuadran, pues hay cada vez más problemas y se amontona ahí todo hecho un Cristo, pero cuando las piezas cuadran, pues ¡bup! ¿Y cuándo cuadran? Pues cuando yo puedo ser bueno y malo, listo y tonto, guapo, feo, masculino y femenino, agresivo y tierno, cuando yo me puedo permitir todo eso como libre manifestación de mí. Que en el fondo no puedo hacerlo cuando no he tenido unos modelos parentales equilibrados y o me han impuesto una serie de ideas sobre mí mismo contra las cuales yo lucho o hacia las cuales intento llegar. Mientras esté el yo intentando ser algo o intentando no ser algo, pues está ahí funcionando y operativo y estoy ahí dedicado a eso. Yo no puedo disfrutar de la experiencia libre, de la experiencia de vivir libre, hasta que no estoy libre del yo. Y todos estamos libres del yo mucho tiempo. Cada vez que estamos interesados en el mundo. Cada vez que estamos interesados en el mundo, no hay yo. Estás viendo una peli súper guay, un libro maravilloso, estás acostándote con tu pareja o tal, estás interesado en el mundo exterior, estás escuchando música, estás mirando tu perro, tus gatos, ahí estás en un no yo. ¿Cómo te lo pasas bien en la fiesta? Cuando tú estás disfrutando la música de la fiesta, los compañeros de la fiesta, mirando las chicas guapas de la fiesta y lo divertido de las luces de la fiesta y los chistes que te cuentan, o cuando tú estás mirando a ver si eres adecuado, si te están admirando, si te están criticando, si dices esto bien, si no lo dices, si llevas bien puestos los pantalones, si no los llevas. Claro, es que eso es de madre mía, que... Y eso que decíamos ayer, o sea, las personas con quien quieren estar, con quien está fuera divertido viendo el mundo de fuera y se comporta de una manera espontánea, o con quien está claramente angustiado porque no sabe cómo comportarse, o quien está claramente intentando que tú le digas lo guay que es y le refuerces la idea de sí mismo, o está continuamente queriendo llamar la atención. Es mucho más agradable la gente que está en el flow, ¿no? Si tú vas a la playa, ¿qué tienes que ser? Pues playa. Los niños y los perros, o sea, los niños y los animales son maestros en esto, porque como no tienen estructura del yo todavía, ¿qué hace un niño en una playa de vacaciones? Pues está en el mundo exterior, está cazando chirlas, está mirando no sé qué, está construyendo un castillo, no está valorándose a sí mismo a ver cómo se tiene que comportar para ver si todos ven que es lo suficientemente bueno. Ni quiere admiración, ni quiere nada, se comporta de una manera natural y espontánea. ¿Qué hacen dos niños pequeñitos que no tienen estructura del yo todavía cuando se acaban de conocer? Inmediatamente se concentran sobre una actividad exterior. A lo mejor después de darse un guantazo, pero porque le ha quitado la pala, ¿no? Pero está en su legítimo derecho a la defensa, ¿sí? Entonces, humildad por una parte, por otra parte, caridad. Claro, es que esto no es ser molón, estas palabras, pero lo podemos llamar compasión si es más budista, ¿sí? Que queda como más cool. Pero yo es que estoy un poco de ese por la edad, como intentando recuperar las palabras que están bien del propio cristianismo. Entonces caridad es bonita. ¿Y esto qué es? Pues disponibilidad de ayuda, no invasión de mi ayuda porque soy muy guay y tú eres muy mierda y yo te voy a ayudar para yo ser más que tú. No, yo soy un ser superior y tú eres un ser inferior y te voy a ayudar desde mi púlpito de divinidad porque tú eres una rata infecta y yo soy la mano que cura tu miseria. Eso no es caridad.
No desde el sacrificio de pobrecito yo, lo bueno que soy, mientras que todos se aprovechan de mí y mira cómo me gano el cielo a través del sufrimiento de mi entrega, que esto también es una braga. No, braga no. Cosa mala. Caridad es disponibilidad de ayuda. Eso implica que yo dejo claro que estoy dispuesto a ayudar hasta el grado que yo considere que es correcto, respetando completamente que el otro pueda no recibir la ayuda y sufrir o morirse como quiera, aunque yo considere que está plenamente equivocado. Eso es respetar la libertad y la dignidad de la otra persona, el dejarle que sufra y se muera como quiera, pero que sepa que yo, hasta el grado que esté dispuesto, estoy disponible para poder ayudar. Hasta el grado que esté dispuesto. Eso quiere decir que no me dejo mangonear a favor de neurosis del otro. Es decir, si el otro no es feliz y cree que estando conmigo será feliz y yo no quiero estar con el otro, yo puedo darle mi ayuda para que él aprenda a ser feliz. Lo que no puedo es cederme yo. ¿Sí? ¿Veis este equilibrio de la caridad y de la compasión? No tengo compasión porque esté por arriba, no tengo compasión porque esté por abajo y sea servicial, no tengo compasión porque yo le obligo al otro a hacer lo que yo digo que tiene que hacer porque yo sé más que él y el otro es un ignorante que se está sufriendo. No, yo respeto su karma, respeto su camino, respeto su proceso, le ofrezco mi disponibilidad hasta el grado del que yo considero que es suficiente para mi propia autodefensa y mi propia felicidad. Irme por arriba, irme por abajo, demasiada entrega, demasiada invasión o demasiada poca, todo eso no funciona. Por eso es muy sutil en política también hasta qué punto el Estado interviene, hasta qué punto no, cuánto da de libertad al individuo, cuánto le deja equivocarse, cuánto no. Yo creo que hay una relación muy directa entre la ley, la política y la estructura del sistema legal y la correcta virtud natural. Entonces, cuando dudes cuál es el comportamiento correcto, en mi caso me sirve mucho preguntar, ¿qué dice la ley? La ley del Código Penal y del Código Civil, ¿no? ¿Tú tienes derecho a restringir el paso a la persona que tú consideres en tu casa? Sí, pues puedes ejercerlo. ¿La gente se tiene que meter en lo que tú haces dentro de tu habitación? No, porque la ley te lo permite, pues no tengo que hacerlo. ¿Yo tengo que mangonearles a los demás en su casa? La ley no te lo permite. Luego no lo hagas. ¿No? Se parece mucho. Se parece mucho, no es exacto, pero se parece mucho, porque la verdad es que hay mucha distorsión de conocimiento en esto. Entonces, para tener una referencia, aunque no sea perfecta, la ley, más o menos de Occidente y tal, es más o menos coherente. Es más o menos coherente. Es decir, ¿hasta qué punto tiene la fuerza que imponerse? Cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Pues si se imponen demasiado, son corruptos, abusadores y estrangulan a los negros con la rodilla. Y esto no puede ser. Pero lo que no puede ser es que esté habiendo un ataque y los policías estén mirando a otro lado, ¿no? Entonces, ¿la ley puede imponerse? ¿El Estado tiene el uso legítimo de la fuerza? Sí, siempre y cuando sea benévola y proporcional y sabia. ¿Yo tengo derecho al uso de la fuerza? Sí, siempre que sea proporcional a la amenaza, sabia y benévola para el otro y para mí. ¿Cómo tengo que educar al niño? Pues cuando yo busco el bien del niño, básicamente cuando yo intervengo o no intervengo respetando su libertad, no intervengo en sus ámbitos privados, pero le enseño a ser independiente y no me sacrifico para su bien, que esto luego se lo voy a hacer pagar,
¿sí? De, no, es que no puedo tal porque tenemos el cumpleaños de... Pero bueno, o sea, que hemos pasado de que los niños vivan la vida de los padres y sean considerados como un apósito a que los padres vivan la vida de los niños. Y entonces el niño no aprende de cómo se hace a uno adulto, porque tiene un papá infantilizado que lo que hace es vivir la vida del niño. Entonces está invadiendo su espacio. O no dejes nunca a mamá pobrecita que se va a morir de pena si tú te vas. Esto es un abuso. Porque yo estoy aprovechándome para mí y limitando sus potencialidades y sus capacidades. Esto no es compasión, ni caridad, ni amor. Y la tercera cosa sería la veracidad. La veracidad, la verdad. O sea, humildad, caridad y verdad. Verdad no es que yo tengo que decir todo lo que se me pasa por la cabeza. Yo puedo guardarme la información que quiera. Lo que no debo hacer es mentir. Sobre todo no debo mentirme, que lo hacemos mucho. Pero yo puedo no decir. Luego, buscar la verdad en el mundo, ver las cosas como son, ser como uno es. No ser como uno es y si soy imbécil los demás se joden porque yo soy así, rollo reality show, ¿sabes? Es que la he matado porque yo soy así. Bueno, pues no seas así. Sino que yo busco en la verdad del mundo, mi verdad, y que la verdad que yo muestro sea lo más real posible dentro de que yo guarde mi ámbito de privacidad. Porque yo no tengo por qué decirlo todo en esa verdad. Lo que no debo hacer es mentir. Entonces, si yo me muestro e intento buscar la verdad y comportarme desde la verdad, intentar ver la verdad de los demás y no basarme en prejuicios, y utilizo la compasión y la disponibilidad de ayuda, y no tengo una continua obsesión con si yo soy suficiente o no soy suficiente, de manera natural se produce una sensación de ética natural, o sea, de una ética sin esfuerzo. Y esa ética sin esfuerzo favorece el círculo vicioso, o el círculo virtuoso, en el que cuanto más virtud tengo, más estado de conciencia se adquiere, y cuanto más estado de conciencia se adquiere, más virtud natural sucede. Ok, ¿alguna pregunta sobre esto? Ella pregunta que qué es la dicha, porque que digamos que Satchit Ananda, las cualidades de lo divino son sabiduría, sabiduría, conocimiento, amor, unidad y paz, felicidad, dicha, ¿no? Esa dicha es la sensación de que las cosas, en mi manera de verlo ahora mismo, es de que las cosas son perfectas como son, con lo cual yo puedo disfrutar de ello y delego la tensión continuada para cambiar lo que hay o para atraer lo que no hay. Es decir, tú cuando tienes dicha, cuando tienes disfrute, cuando estás... Volvamos al ejemplo del niño, ¿no? Cuando un niño tiene dicha, cuando está contento con lo que hay, no quiere que haya otra cosa, no quiere eliminar ninguna de las cosas de las que hay, y con lo que hay está en unidad y disfrutándolo. O sea, podríamos decir, es estar en unidad con lo que es, sin querer que haya otra cosa o que no haya algo de lo que hay. Claro. Tiene que ver con la aceptación, la confianza, la seguridad, la delegación, la acción libre. Cuanto más yo entro en esa sensación de acepto esto que hay, que ahora hablaremos un poco si queréis de lo de la aceptación, no quiero cambiar nada, no necesito atraer otra cosa y estoy fundido con lo que sucede, pues entonces esto crea otro círculo virtuoso, que es que cuanto más estoy ahí, más soy eso, y cuanto más soy eso, más estoy ahí, con lo cual más dicha se produce. Cuanto más soy eso, más conocimiento se produce de eso que yo soy, y cuanto más soy y conozco eso que soy, más unión hay con lo que soy y lo que conozco.
Claro, ahora vamos con la acción, porque la acción es uno la acción y la comunicación son dos de mis cosas que más me interesan, ¿no? Para que se produzca esta dicha, ¿sí? Bueno, antes de lo de ir a la dicha y a la acción, ¿hay alguna otra pregunta con respecto a la virtud de la ética, la humildad, la caridad, la veracidad estos temas que hemos hablado? No, hemos dicho, o sea, lo que hemos visto hasta ahora es, ella está preguntando que cuál es el esquema claro para saber esquematizarlo. Hemos hecho una primera introducción bastante larga con respecto a lo perdido que está el mundo en lo relativo, la banalidad de la experiencia actual y la necesidad que tenemos de espiritualidad, lo mal interpretada que está la espiritualidad y lo difícil que es en un mundo de gran información. Y después he hecho una intervención muy efusiva donde intentaba motivar a la gente a que no entre en esta dinámica de simplemente recibir información siendo pasivo, sino que intente tener la experiencia real de lo que cree que ha comprendido, porque hasta que yo no tengo la experiencia no se está integrando. Después hemos pasado a hablar del concepto de Dios y a partir de ahí hemos relacionado el concepto de Dios, el concepto de identidad y el concepto de realidad. Y hemos acabado diciendo que las tres cosas son una, y después hemos visto cuáles son las técnicas de intentar alcanzar la experiencia de unidad de la identidad, la realidad y el mundo, que tiene que ver con la contemplación de la percepción exterior, la contemplación de la percepción interior, el Atman Vichara, o la osmosis de la divinidad por inocencia o por maestría. Después nos hemos ido a hablar de la acción, o sea, de la virtud, de las cualidades que nos dicen digamos qué cosas podemos hacer a nivel de comportamiento para que nos lleve a esa experiencia de unidad más fácil. Y hemos hablado de la acción, la virtud, lo que es la moral impuesta, lo que es la virtud innata, y de cómo la virtud innata sale cuando se fomentan tres valores principales, que son la humildad, la caridad y la veracidad, y el círculo vicioso, el círculo virtuoso que genera el esforzarme por manifestar este estado natural generado por la acción correcta. Y ahí ha venido la pregunta de la dicha, que es muy apropiada, porque la dicha es una de las cualidades de lo divino, ¿no? Hemos dicho que hay tres cualidades de lo divino: el conocimiento, la sabiduría, la unidad, el amor, y la dicha, la gracia, la felicidad. Entonces, ¿cuándo se produce la felicidad? Y decimos, la felicidad se produce cuando yo soy uno con lo que sucede, disfrutándolo completamente porque soy uno con lo que sucede, mientras que yo no quiera cambiar nada de eso, o yo no quiera que haya una cosa que no hay. Es decir, si yo estoy haciendo el amor con mi pareja y estoy pensando, molaría más que tuviera los ojos verdes en vez de negros, pues entonces no estoy en la suficiente dicha, ¿no? Por eso el amor es ciego. ¿Qué quiere decir que el amor es ciego? Pues que no ve defecto, porque está en unidad con lo amado.